La palabra al asambleísta ponente. Quiero enviar un saludo a las personas que se encuentran en la barra alta, a los representantes de los jubilados del magisterio en el Ecuador. Bienvenidos. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Guiñaga. Gracias, presidenta. Buenos días, señores legisladores. Buenos días a los jubilados que nos acompañan en las barras altas, a todos los que nos escuchan a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Doy paso a presentar el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Las leyes electorales son una pieza fundamental de las democracias modernas. Tienen como objetivo mantener la legitimidad en la transmisión del mandato popular a sus representantes. Los rápidos cambios tecnológicos y los desafíos de las democracias modernas exigen que las normas electorales se ajusten a los nuevos paradigmas de las sociedades, entre esos, como el proceso de conteo de votos, de tener una justicia electoral que proteja los derechos políticos de los ciudadanos, la rendición de cuentas del gasto electoral que sea de forma transparente y oportuna, así también como la forma de buscar la igualdad de oportunidades en la contienda electoral y, por supuesto, la forma de regular de manera equitativa a las organizaciones políticas. Los aspectos mencionados no solamente son cuestiones técnicas, sino que tienen un impacto fundamental en la credibilidad de la función electoral, en la protección de los derechos de participación, así como también en la calidad de la democracia y el buen sistema y el buen funcionamiento del sistema de los partidos políticos en nuestro país. Con este espíritu es que se ha diseñado esta reforma que contiene y ha recogido las iniciativas planteadas por el Consejo Nacional Electoral, por algunas organizaciones ciudadanas, así como también a la organización y a las propuestas de la organización del Observatorio Electoral y de la Corporación de Participación Ciudadana. Paso a presentar qué contiene la reforma. En el informe para primer debate, la reforma contiene y está dividida en 5 ejes principales. Básicamente, el primero, nuevo sistema de escrutinios, claridad de los plazos para presentar impugnaciones electorales. Tercero, medidas que aseguran la igualdad en la contienda electoral. Cuarto, mayor transparencia en el gasto electoral. Y quinto, mejorar la regulación hacia las organizaciones políticas. Siguiente, por favor. En el ámbito de la operatividad del sistema de escrutinios, este primer eje lo que tiene es como finalidad modernizar el sistema de escrutinios. Para ello se ha propuesto la eliminación de las juntas intermedias, se crea el Sistema Nacional de Escrutinios y adicionalmente, en resumen, el conteo de votos de las candidaturas nacionales se hace primero en las juntas receptoras del voto y luego en el Consejo Nacional Electoral. Siguiente, por favor. Garantías de derechos e impugnaciones electorales. El segundo eje de esta reforma que se propone tiene como finalidad la posibilidad de mejorar el sistema de impugnaciones electorales, administrativas y jurisdiccionales. Esto quiere decir que se da una uniformización de los plazos. Adicionalmente, se regula con mucha claridad cuáles son los recursos y ante qué órgano electoral se presenta. Es decir, la diferencia y claridad qué le corresponde al Consejo Nacional Electoral y qué le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Para ello, concede a los sujetos políticos, así como a los ciudadanos, por regla general, el plazo de 3 días para activar la justicia electoral. En el caso de la igualdad de oportunidades en la contienda electoral, quiero decir que aquí la democracia, como nosotros lo vemos y hemos debatido ampliamente por los miembros
de la Comisión de Justicia, hemos creído necesario que la democracia tiene que ampliar la participación de los ciudadanos en una competencia que sea libre, que haya igualdad de oportunidades para las diferentes organizaciones políticas. Es por ello que este es uno de los ejes más importantes de la reforma planteada. El Consejo Nacional Electoral propone la necesidad de organizar debates de manera obligatoria a aquellos que aspiran un cargo de elección popular, de manera que se tenga un mecanismo claro, legal, donde nuestros votantes tengan con claridad cuáles son las ofertas de campaña y puedan tomar una mejor decisión sin influencia, evidentemente, de ningún otro actor más que de sus propias propuestas. En la reforma se introduce la obligatoriedad de la licencia sin sueldo para los candidatos para el mismo cargo durante la campaña electoral. Es importante que se conozca que esta reforma ha generado muchísimo debate al interior de la comisión. Creemos que una de las formas de poder equilibrar esta balanza dentro de la contienda electoral es que se encuentren en igualdad los candidatos y para ello ya la licencia no sea voluntaria, sino que sea de carácter obligatorio. ¿Desde cuándo? Desde el mismo momento en que inicia la campaña electoral, es decir, por 45 días. Otro de los temas importantes que se ha incluido y se ha debatido es el hecho de que se prohíba que servidores públicos, autoridades de elección popular, entre otros también dirigentes de organizaciones políticas, usen su nombre, su figura, su imagen para promocionar candidatos a un cargo de elección popular. Creemos indispensable que en este caso debe darse igualdad cuando este fondo partidario es el que financia esta promoción de imagen y, por supuesto, a veces se utiliza la figura de alguien que está en un cargo y que tiene pues muchísimo más conocimiento dentro de la población. Es por eso que se está estableciendo una prohibición para generar igualdades dentro de la contienda. Adicionalmente a esto, se ha ampliado la prohibición de entregar donaciones o regalos en los procesos electorales de democracia directa, como son también las consultas y las revocatorias de mandato. Finalmente, se amplía la restricción para quienes ejercen una función pública, como ya dije, que se encuentren calificados los candidatos y participen o sean invitados a la inauguración de estas obras, de manera que quedaría como prohibición absoluta para los candidatos participar de la inauguración, promoción de obras públicas cuando ya se ha inscrito una candidatura. A continuación, también quiero presentar algunos textos propuestos que están ahí, que ya se han presentado, en torno a la licencia obligatoria, a la obligación de prestar imagen, voz o nombres, así como también de participar en la inauguración de obras. En el caso de la rendición de cuentas del gasto electoral, este es el cuarto eje de la reforma, tiene como objeto no solamente que sea responsable del manejo económico aquella persona a quien se le delegó la obligación del cuidado de las cuentas del gasto electoral, sino que también se establezca como responsabilidad solidaria, esto es algo nuevo e innovador, por parte de la organización política y a los candidatos del debido uso y de correcta aplicación en las normas del gasto electoral. Se regula también el uso de las cuentas bancarias de las organizaciones políticas, permitiéndoles a aquellas organizaciones que son de carácter nacional aperturar subcuentas cuando tengan sus representaciones, evidentemente, en cada provincia, de manera que el uso sea, la forma de manejar sus dineros sea pues mucho más eficiente y no dependa de la cuenta y de la tesorería única de la organización política, por ejemplo, en la capital. Este es uno de los elementos también que se ha planteado dentro de esta reforma.
Ahí constan los textos que están siendo planteados en las siguientes diapositivas, que se reforma el artículo 214, 224, el quinto eje de la reforma, organizaciones políticas. Este quinto y último eje, básicamente lo que plantea en el ámbito de la regulación de las organizaciones políticas, partidos y movimientos, son el lazo entre la sociedad y el poder público. Por lo tanto, es indispensable la función y el rol que tienen en el ámbito de un Estado democrático. Por esta razón, se plantea la obligación permanente del legislador de perfeccionar esta regulación a fin de que necesariamente se debata la posibilidad de tener y permitir la inscripción o la vida jurídica de más organizaciones políticas desde lo local hasta lo nacional. ¿Qué es lo que plantea la reforma? Que la inscripción de candidaturas debe hacerse hasta 100 días antes de la campaña electoral, la forma de subrogar a un candidato electo que fallece antes de la posesión de su cargo, la obligación de que las organizaciones políticas inviertan al menos el 20% del dinero que han recibido del fondo partidario en formación política de sus diferentes militantes, adherentes, entre otros. La renuncia de pertenecer a una organización política se haga hasta antes de la inscripción de una candidatura, de manera que una organización política pueda presentar ese candidato que pertenecía a otra organización. Finalmente, también se introduce y se profundiza los derechos de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas, pues se permite que ellos puedan elegir sus autoridades internas y sus candidatos mediante las formas tradicionales o ancestrales de acuerdo a su cultura. Estos son algunos de los planteamientos. Esto está a partir de las siguientes disposiciones, artículos 167 y siguientes. Finalmente, debo decir que este informe ha sido votado por unanimidad de los miembros de la Comisión de Justicia. Hay otros desafíos planteados, como el hecho de tener mayor nivel de representación a nivel de las mujeres en las organizaciones políticas, sobre todo en representaciones locales. El nuevo desafío también que tiene es plantearse por qué hoy tenemos dos métodos distintos de asignación de escaños. Esta es una pregunta que le hicimos al presidente del Consejo Nacional Electoral, por qué para asignar escaños utilizamos, en el caso de asambleístas nacionales, el método Webster y para el caso de asambleístas provinciales, el método de Hunt. Otra de las propuestas que se ha hecho es analizar y evaluar el impacto, de ser así positivo o negativo, que ha tenido la posibilidad de estar organizados por circunscripciones electorales, sobre todo en el caso de las provincias de Manabí, de Guayas y de Pichincha. Estos desafíos se han planteado para el segundo debate, más los aportes que ustedes puedan dar, señores legisladores, a este código, a esta reforma al Código de la Democracia. Quisiera, para terminar mi intervención, decir que en el caso de la reforma del artículo 93, lo que está haciendo la reforma es plantear, ajustar el artículo 93 del Código de la Democracia a la enmienda constitucional aprobada en el año 2015. Esto no quiere decir que estamos adelantándonos a ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional. Todo lo contrario, todos saben que un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en materia de las urnas, cuando sea así, tiene y prevalece jerárquicamente frente a cualquier otra norma de carácter legal. Es indispensable mencionar esto, sin embargo de ello es decirles que invitamos a las organizaciones políticas a que previo al segundo debate hagamos un foro que permita todas estas preocupaciones que se tienen poder ser incorporadas en un Código de la Democracia que responda a las necesidades del pueblo ecuatoriano y a una democracia moderna. Muchas gracias, presidente.